¿Alguna vez te has preguntado por qué oras, ayuna, hace vigilia, predicas, sin embargo, no logra ver aquellos resultados que verdaderamente tú quieres ver en el mundo espiritual, en tu ministerio? ¿Por qué sientes que tienes un llamado de parte de Dios, pero al mismo tiempo ves que no hay crecimiento en tu ministerio? Te das cuenta que lo que hace no genera frutos. Hoy Dios quiere hablarte de manera directa y confrontativa para que podamos comprenderle que no todo llamado produce fruto cuando nosotros no sabemos pagar el precio por la gloria de Dios. Ciertamente el llamado de parte de Dios hacia nuestras vidas viene por su gracia y su misericordia, pero al mismo tiempo este llamado demanda de nosotros un precio a pagar. Aunque el llamado viene de parte del Señor y ya Él ha pagado el precio por nuestra salvación, nuestra santificación y el servicio de toda buena obra, de nosotros depende mucho el crecimiento ministerial que podamos tener, porque hay un precio que pagar. Jesús fue bastante claro cuando dijo en Mateo capítulo número 16 que aquel que quiera ser su discípulo tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Muchas personas podían ser seguidores de Jesús, podían servirle a la distancia, pero aquellos que querían ser discipulados por Él, aquellos que querían ser preparados por Él, aquellos que querían una comisión, aquellos que querían ser enviados, aquellos que querían ver su gloria y hacer las obras que Él hacía, tenían que aprender a pagar el precio como Él mismo tuvo que pagarlo mientras estuvo en este mundo. La gloria del Señor en nuestra vida tiene un precio y no es que la vamos a comprar con nuestras obras, pero es la forma de nosotros poder no hacernos merecedores ni dignos, sino hacernos vasijas. Aleluya, que puedan poder ser receptible para la gloria del Señor en nuestra vida. No se trata de que lo que nosotros hacemos nos va a garantizar o nos va a hacer ganar la gloria de Dios, sino que nos va a preparar para nosotros poder tener un crecimiento espiritual. Aquí Jesús no está hablando solamente de salvación, sino que está hablando de discipulado, de proceso, de precio. Muchas veces queremos las plataformas y grandes estadios, pero no queremos el procesado. Muchas veces queremos la unción, pero no queremos tener disciplinas espirituales en nuestra vida. Muchas veces queremos los resultados que vemos en grandes predicadores de la historia, donde vemos que hicieron cosas sobrenaturales para Dios, pero no queremos tener esa intimidad. Y lamentablemente es imposible que nosotros podamos encontrar la gloria de Dios manifestada en nuestra vida si no aprendemos a pagar el precio de manera orgánica. No hay otro camino, no hay atajos, hay un precio que pagar, y lo que te va a separar a ti de lo común, de lo ordinario, es aprender a vivir una vida cerca del Señor. Así que en este tema prepárate, porque vas a ser motivado, impulsado, movido a dejar de seguir a Jesús a la distancia, de lejos, como un seguidor que simplemente cree en su palabra, le sirve y está apostando por su salvación. Ahora, ¿qué significa verdaderamente pagar el precio? Pagar el precio no significa sufrir por sufrir, como muchas personas piensan, solamente estar en procesos, pasando por problemas, por dificultades, por escasez. No estamos hablando de este precio. Muchas veces las personas se encuentran atravesando por estas situaciones y no es que están pagando el precio, sino que están pagando consecuencias de malas decisiones que han tomado. Pagar el precio es algo más profundo y es algo más espiritual. Pagar el precio es renunciar voluntariamente a todo aquello que nos separa de Dios, a todo aquello que no nos deja avanzar, a todo aquello que tú y yo tenemos en nuestra vida que sabemos que no es del agrado del Señor, que nos quite el tiempo de buscarle, que nos quite el tiempo de estar en su presencia, cosas que posiblemente no necesariamente sean pecado, pero que nos hacen, aleluya, estar lejos de Dios. Crean una línea divisoria entre aquellos que son íntimos de Dios y aquellos que no lo son. Crean una línea divisoria en aquellos que le buscan con todo su corazón y aquellos que le buscan a la distancia. Cuando hablamos de estas cosas, cada uno puede identificar en su vida cuáles son aquellas cosas que no le permiten ser más que un seguidor de Jesús y convertirse en un discípulo de Jesús. Alguien que está siendo, aleluya, procesado por Él, alguien que está siendo enseñado por Él, alguien que está siendo guiado por Él para que pueda ser capacitado para todo servicio de toda buena obra. Gloria al nombre del Señor. De manera que pagar el precio puede incluir aprender a pasar tiempo con Dios cuando nadie nos puede ver. No estamos hablando de nosotros hacer las cosas porque el pastor simplemente nos diga que la hagamos, o en presencia del pastor, de los líderes o de los hermanos. Es poder crear una comunión con Dios íntima, secreta, donde nosotros aprendamos a disfrutar de su presencia, de su comunión, de su intimidad. Estamos en una época donde las personas anhelan ser vistos, anhelan el aplauso, anhelamos la fama,
anhelamos las cámaras, anhelamos todo aquello que pueda promover nuestra imagen, pero cuando hablamos de pagar el precio, estamos hablando de nosotros aprender a desvanecerlo en el secreto para que sea Jesús quien pueda brillar a través de nosotros, a través de nuestra presentación, a través de nuestra administración, a través de nuestra predicación, a través de todo lo que vayamos a hacer, que la gente no nos vea a nosotros, que sea como decían en tiempos atrás de uno de los generales de Dios llamado William Abraham, cuando decían verlo a él era como ver a Jesús en él, porque lo que proyectaba aquel hombre era la imagen de Jesús, la persona de Jesús en su carácter, en su humildad, en su forma de ser, en sus actitudes. Cuando nosotros aprendemos a pagar ese precio en intimidad con Dios, a pasar ese tiempo con Él, entonces cuando salimos y somos expuestos, simplemente nos parecemos a Él y su carácter nos domina, su carácter nos dirige, su plenitud nos absorbe y la gente cuando interactúa con nosotros percibe algo especial y algo sobrenatural. Orar cuando no tiene ganas es pagar el precio. Es fácil buscar a Dios cuando estamos motivados, es fácil buscar a Dios cuando sentimos un chispazo, es fácil buscar a Dios después de un culto de fuego y sentimos esa motivación, pero pagar verdaderamente el precio significa, aun cuando no sentimos esa motivación, aprender a orar, aprender a buscarle, aprender a leer la Biblia, aprender a ayunar, aprender a tener comunión. ¿Por qué? Porque esto es disciplina espiritual. Y una persona que aprende a pagar el precio sabe que debe orar en todo tiempo, aun cuando no tiene deseo, aun cuando está desmotivado, aun cuando las fuerzas se le agotan. Todo esto puede suceder, pero cuando aprendemos a pagar el precio, por encima de las dificultades, nosotros seguimos buscando al Señor. Aleluya. Pagar el precio muchas veces significa ayunar cuando tu carne se resiste. Ayunar cuando nosotros estamos siendo dominados muchas veces por el entretenimiento y el ocio. Podernos levantar y decir yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón y proclamar un ayuno que va a quebrantar las cadenas, aquellas cosas que te separan de Dios. Ayunar puede ser aquello que tú necesitas para poder limpiar los canales espirituales de todo tu cuerpo, de toda tu alma y de toda tu mente para volver a conectarte con Dios. Cuando tú decides pagar el precio, tú comienzas a vivir una vida en ayuno porque te das cuenta que tú necesitas menguar para que Él crezca en tu vida. Pagar el precio muchas veces se puede presentar viviendo una vida en santidad, cuando muchas veces esa santidad no puede incomodar. La santidad muchas veces incomoda. A veces es incómodo vivir una vida en santidad porque no siempre estamos de acuerdo con aquello que Dios está exigiendo de nosotros, esa santificación y esa purificación. Hay cosas que es fácil nosotros poderla dejar, hay cosas que son fáciles llevarla al altar de sacrificio, pero cuando te hablo de ver la gloria de Dios para pagar el precio, Dios posiblemente va a demandar de ti que tú puedas dejar, separarte de cosas que posiblemente otras personas practican, y no porque les sea pecado, sino porque Dios exige de ti una mayor entrega. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Y alguien que quiere proyectar su gloria, primero tiene que proyectar su santidad. Gloria al nombre del Señor. Pagar el precio muchas veces significa obedecer cuando duele. Obedecer cuando no entendemos. Obedecer cuando nosotros entendemos que no es el momento de nosotros hacer lo que el pastor quiere, el líder quiera, inclusive lo que el mismo Dios quiera. Muchas veces queremos imponer nuestra voluntad, pero pagar el precio significa aprender a agachar la cabeza delante de Él en señal de humillación y decir sin reserva y sin condiciones, yo lo voy a hacer, yo te voy a obedecer. Obedecer a Dios cuando duele no es fácil. Obedecer a Dios cuando te cuesta tu voluntad no es fácil. Obedecer a Dios cuando te cuesta, aleluya, renunciar a aquellas cosas que muchas veces tú amas y que tú estás apegado a ella no es fácil, pero esto es pagar el precio. Por eso cuando las personas, Jesús le decía que tomaran su cruz y que le siguieran, muchos no estaban dispuestos. Hubieron personas que para ello pagar el precio era vender todo lo que tenía para seguir a Jesús. Ese fue el precio que Jesús le impuso y muchos iban entristecidos por esta causa. Para muchos pagar el precio era dejar a papá y a mamá, como Jesús le decía, deja que los muertos sepulten a los muertos y sígueme. Aleluya, pero no todo el mundo estaba dispuesto. Pagar el precio era como Jesús le decía, yo no tengo ni siquiera dónde acostarme. Tú estás dispuesto a dejarlo todo lo que tú tienes, toda tu comodidad, todo tu confort para seguir un hombre que no sabe dónde va a pasar la noche. Cuando comenzamos a analizar cómo fue la vida y el ministerio de Cristo, nos damos cuenta que no era fácil pagar el precio a su lado. Por eso los discípulos eran personas que, aunque no tenían esa gran preparación,
ni académica y venían del vulgo la mayoría, al mismo tiempo eran personas que estuvieron dispuestos a pagar el precio, porque pagar el precio muchas veces significa simplemente estar dispuesto a dejarlo todo por causa de Él. Pagar el precio es poder decir, como dijo el apóstol Pablo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Gloria al nombre del Señor. Eso se llama disciplina espiritual, cuando nosotros aprendemos a poder actuar por encima de nuestros deseos y de nuestras emociones. Una persona que es movida por sus emociones y por sus deseos nunca va a pagar el verdadero precio por ver la gloria de Dios. Será un seguidor de Jesús, el cual le va a seguir a distancia, el cual va a poder optar por la salvación, el cual posiblemente de vez en cuando va a sentirse fortalecido para poder hacer la obra de Dios, pero pagar verdaderamente el precio para nosotros ver manifiesta la unción, el poder, la autoridad, las sanidades y tantos dones espirituales que anhelamos. Es necesario golpear nuestro cuerpo, ponerlo en servidumbre, aleluya, para poder hacer la voluntad del Señor por encima de todo lo que se pueda presentar. Porque Dios siempre va a procesar a aquellos que Él no solamente llama, sino que va a usar. Muchas personas son llamadas por Dios, pero muchas veces no entendemos que el llamado de Dios no es suficiente cuando nosotros no pagamos el precio. Todo el que está en una iglesia ha sido llamado por Dios. Sin embargo, no todos crecen espiritualmente, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio por ese crecimiento. Porque en el momento que le decimos que sí a ese llamado, en el momento que decidimos que queremos crecer, en ese momento comenzamos a ser procesados por Dios, porque Dios siempre va a procesar aquello que Él va a utilizar. Moisés fue procesado 40 años en el desierto antes de convertirse en el líder más grande de una nación y de un movimiento espiritual. Primero duró 40 años siendo procesado en el desierto. David, antes de llegar al trono, primero estuvo escondido en cuevas siendo procesado. Aleluya. Supo lo que era estar siendo perseguido, supo lo que fue la persecución, supo lo que es estar en peligro de todo tipo. Gloria al nombre de Jesús. Jesús durante 30 años supo esperar pacientemente su manifestación para luego internarse en un desierto durante 40 días para ser probado, para buscar a Dios en ayuno y oración, para luego manifestar un ministerio poderoso de solamente 3 años. Lo que te estoy diciendo es que hay cosas que muchas veces toman tiempo. No es instantánea la unción. No son instantáneos los dones espirituales. El crecimiento toma tiempo. El crecimiento es como un pequeño árbol que, aunque tú muchas veces no puedas ver que ha germinado nada, está creciendo. Y está creciendo en secreto. El árbol crece en secreto y cuando se manifiesta la gente piensa que acaba de nacer en ese momento, pero ese árbol tenía tiempo de haber estado plantado, creciendo. Lo único que faltaba era una germinación. Muchas veces cuando nosotros estamos pagando el precio y no vemos resultado, tenemos que entender que lo único que no hace falta es poder germinar. Cuando germinamos ante el exterior, entonces entramos en la capacidad de poder bendecir a la persona con ese fruto que Dios ha puesto en nuestra vida, con esa capacidad que Él nos ha dado, con ese ministerio que nos ha entregado. Muchas personas pueden ver incluso como si pagar el precio fuera un castigo. No, pagar el precio no es un castigo, es una formación. No es para todo el mundo, pero es para todo aquel que quiera. Aleluya. Dios prefiere tardarse contigo procesándote y dándote forma antes que tener que avergonzarte en público por tú tratar de hacer algo que tú no estás en la capacidad de hacer, como muchas veces pasa. El que quiera la excelencia de Dios, el que quiera ver las cosas sobrenaturales de Dios, el que quiere ser utilizado con poder y gloria y ver la mano de Dios en su vida, tiene que aprender a dejarse formar por Dios, dejarse formar de Dios. Sin precio no hay autoridad espiritual. El libro de los Hechos, capítulo 19, nos enseña un episodio donde dice la palabra que un endemoniado le decía a aquellos hijos de Seba: a Jesús nosotros conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Cuando tú no has pagado el precio, tú no eres conocido en el mundo espiritual. Cuando comenzamos a pagar el precio en ayuno, en oración, en madrugadas enteras, en intimidad con Dios, en santidad, comenzamos a ser conocidos en lo sobrenatural. Muchas personas son conocidos por otros pastores, por otros líderes, por otras personas, pero no son conocidos en el mundo espiritual. Porque hay personas que lo único que tienen son títulos. Hay personas que lo único que tienen simplemente son ornamentos humanos. Hay personas que lo único que tienen muchas veces son simplemente reconocimientos humanos, pero en el mundo espiritual no son conocidos porque al final no están pagando el precio. Aleluya. Y la autoridad no viene con títulos. La autoridad está sobre alguien que ha pagado el precio para ser conocido.
como Jesús lo fue, como el apóstol Pablo lo fue, como cada uno de los apóstoles lo fueron. Todos tuvieron que pagar un precio. Si Jesús pagó el precio, tú y yo no estamos exentos de poder pagar ese precio para ver la gloria de Dios. A veces queremos ver las cosas sobrenaturales, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio. Aleluya. El precio va a ser lo que te va a catapultar en tu ministerio. El precio que va a ser que verdaderamente tú puedas dar esos frutos que tú tanto necesitas. Si no hay vida espiritual en lo secreto, no habrá poder en lo público. A veces nos impresionamos cuando vemos una persona predicar y decimos, wow, quisiera predicar como predica esa persona. Quisiera hacer lo que hace esa persona para Dios. Sin embargo, no nos imaginamos el precio que muchas veces esa persona puede pagar en secreto. Muchas veces queremos y reconocemos cómo Dios utiliza a una persona, pero a veces no estamos contentos con su actitud, con su forma de ser, con la manera en la que se maneja en el sentido personal, porque muchas veces no es una persona accesible, porque muchas veces es una persona que no tiene mucho tiempo, porque muchas veces es una persona que se le hace difícil compartir en público. Pero lo que pasa es que todo lo que tú ves espiritualmente muchas veces como parte del precio es vivir una vida de esa forma. Por eso hay gente que no sabe si amarte o despreciarte, porque aman la forma en la que Dios te usa, pero desprecian la forma en la que tú muchas veces te conduces, porque no siempre estás de acuerdo, porque no siempre estás dispuesto a hacer lo que ellos quieren, porque no siempre estás dispuesto a someterte a cosas humanas, naturales, distracciones de este mundo, porque tú entiendes y tú sabes que hay un precio que pagar. Aquellos que pagan el precio no van a encajar en todos los lugares ni con todo el mundo. Aquellos que pagan el precio no van a ser conocidos por todo el mundo, pero sí en el mundo espiritual y sí por el Dios del cielo. Aquellos que pagan el precio, gloria al nombre del Señor, posiblemente no van a tener un círculo muy amplio, pero las personas que Dios permita llegar a tu vida y que permitan estar presente en tu ministerio van a ser personas que te van a ayudar a ti a seguir creciendo, y tú lo vas a ayudar a ellos a seguir creciendo también. El fruto verdadero cuesta en este evangelio. En el libro de Juan capítulo 12 la palabra dice: si el grano de trigo no cae en el suelo y muere, queda solo. El único camino para nosotros poder crecer espiritualmente y ministerialmente es la muerte. La muerte al ego, la muerte al yo, la muerte al entretenimiento, al ocio, a los afanes, a la avaricia, a la codicia. Estamos en una época, aleluya, donde la codicia se ha metido en la iglesia, y lo que más sentido de pertenencia tiene son los mismos ministros, los mismos pastores, los mismos líderes, aquellas personas que han sido llamadas a vivir una vida en despojo total. Están viviendo una vida donde lo único que quieren es acumular bienes para sí mismo, y no hay nada de malo en usted poder poseer las cosas materiales que Dios le permita, pero recuerde que la palabra dice que la iglesia apostólica no desea tener nada para sí mismo, sino que todo lo que tenían lo ponían en los pies de los apóstoles, en señal de que todo lo que tenían era una forma de decirle a Dios: aquí está lo que tengo, utilízalo como tú quieres. Ellos no procuraban tener nada para sí mismos, sino que procuraban servir a Dios con todo su corazón, y nunca le faltó nada. Pero estamos en la época donde nosotros queremos todo para nosotros, donde queremos más cosas, donde queremos seguir adquiriendo bienes materiales, y sin embargo las cosas espirituales las tenemos desplazadas, las tenemos a un lado. Aleluya. ¿Acaso estás huyendo del proceso? Segunda pregunta. ¿Quieres resultados sin morir a tu carne? Tercera pregunta. Yo te desafío a que volvamos al altar. Yo te desafío a que podamos reestructurar ese tiempo que teníamos con Dios en oración y en intimidad. Yo te desafío a que nosotros podamos pagar el precio, pero en secreto. Aleluya. El precio duele, pero la recompensa será eterna. Aleluya. Dios está levantando un ministro con carácter, no solo con talentos. Hay personas muy talentosas en el evangelio, pero que tenemos que trabajar nuestro carácter. Si pagas el precio, verás crecimiento espiritual, fruto permanente y el respaldo de Dios. Y al final de tu vida podrás decir lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo número 4. He peleado la buena batalla. Aleluya. He acabado esta gran competencia. He guardado la fe. Por lo tanto, ahora me espera la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Si este mensaje habla a tu vida, suscríbete, compártelo, deja tu comentario diciendo: estoy dispuesto a pagar el precio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.